Excelentes días para todos ustedes, queridísimos niños y niñas del cuarto grado de todas las regiones de nuestro querido país. Hoy iniciamos la semana 30, primer día. Continuamos hablando de la alimentación. Hoy trabajaremos el área de personal social con el título Cambios en la alimentación. Vamos a comenzar, chicos. Antes de iniciar, conoceremos algo más sobre nuestros incas. Los incas eran una civilización antigua de nuestro querido Perú, muy bien organizados, en donde la cabeza era el rey, hijo del sol, Inca. Pero a su vez también habían grupos de personas que se encargaban de la producción llamados ayllus, que entregaban la cosecha al Inca, que luego la repartía entre todas las personas, de tal forma que en el imperio de los incas no existía ni comercio ni dinero, y mucho menos ociosidad. Cuando la persona cumplía 18 años, iba a servir al ejército, de tal forma que el ejército era muy grande. Había dos formas de conquistar a los pueblos, a través del convencimiento o a través de la fuerza. Los incas eran grandes agricultores, cosechaban en plataformas o terrazas, maíz, papa o calabaza, y también criaban auquénidos como la llama. Trabajaron metales, pero no el acero. Hacían telares y producían ropas también. El oro fue muy bien trabajado en adornos y muchos trabajos, obras de arte hasta el día de hoy. Si deseas conocer más sobre nuestros incas, link en el video de la cajita de descripción. Nuestro objetivo del día de hoy será identificar a partir de la revisión de fuentes diversas las principales características de la alimentación en el antiguo Perú. También describiremos los cambios y permanencias en dicha alimentación y cómo afecta nuestra salud. Es momento de empezar. Observa con atención las siguientes imágenes. Guanábana, ¿la conoces? Maíz y piña. Son obras de arte realizadas por nuestros antiguos peruanos. La guanábana es una vasija de los mochica. El maíz es una botella mochica. Y la piña también es un cántaro mochica. Muy bien, chicos. ¿Qué representan estas imágenes? ¿Quiénes elaboraron estas piezas y por qué lo habrán hecho, chicos? ¿Serán suficientes estas imágenes para saber cómo se alimentaban nuestros antiguos pobladores? ¿Por qué? ¿Y dónde podríamos encontrar más información? ¿Crees que la alimentación de antes era parecida a la de hoy? ¿En qué habrá cambiado, chicos? Vamos a responder esas preguntitas en nuestro cuaderno. Ahora te invitamos a leer la conversación entre Wilson y su abuelito. Abuelito, qué bueno que viniste a visitarnos. Estábamos esperando mucho este gran momento. Veo que trajiste un equipaje muy grande. ¿Podemos saber qué hay? Claro, hijo. Tu abuelita se encargó de acomodar muchos productos que cultivamos en la chacra. Hay papas, racachas, maíz, frijoles y ajíes. También preparó unas humitas que seguro te gustarán. Ella dice que ahora hay mucha comida que no es muy buena y daña la salud. Abuelito, ¿y desde cuándo cultivan y preparan esos alimentos en la chacra? Uy, hijo, eso lo hacen desde muchos años atrás. Yo lo aprendí de mis padres y por la historia sabemos que los antiguos peruanos ya las cultivaban. Muy bien, chicos. Respondemos las siguientes preguntas en el cuaderno. ¿Quién vino a visitar a Wilson y qué trajo en su equipaje?
¿Estás de acuerdo con la opinión de la abuelita de Wilson que dice que ahora hay comida que no es saludable? ¿Por qué? ¿Qué dice el abuelito de Wilson sobre los alimentos que cultiva y preparan? Y por último, ¿cómo podemos saber qué alimentos consumían nuestros antepasados? A continuación, para conocer sobre los alimentos que consumían nuestros antepasados, vamos a empezar averiguando con los miembros de tu familia. ¿Qué alimentos consumían cuando eran niños? Completan aquí. ¿Cuáles eran estos alimentos y cómo lo saben? Y esta tarea la puedes realizar con tus familiares. Leemos para informarnos más. Semana 30. La alimentación en el antiguo Perú. Muy atentos, chicos. La historia del Perú nos cuenta los acontecimientos que ocurrieron a nuestros antepasados. Pueden ser historias recientes o muy antiguas, que nos ayudan a explicar y comprender de manera ordenada cómo era el Perú antes y cómo es ahora, y qué podemos aprender de ellos para aplicarlos a nuestra vida de hoy y en el futuro. Los siguientes acontecimientos nos mostrarán las experiencias y formas de alimentarse, así como los diversos alimentos que consumían nuestros antepasados y cómo esto los beneficiaba. Veamos cómo vivían y se alimentaban antes en el Perú. Hace miles de años, nuestros antepasados, aproximadamente 14.000 años antes de Cristo, los antiguos peruanos iban solos o en pequeños grupos de un lugar a otro. Cuando sentían hambre, recogían los frutos de las plantas que crecían, comían raíces y también cazaban o pescaban algunos animales para alimentarse. Cuando se agotaba la comida, abandonaban ese lugar y seguían su camino hasta encontrar otro nuevo lugar. A esta población se le llamaba nómade o errante. ¿Cómo se llamaban, chicos, a las personas que se trasladaban de un lugar a otro? Nómade o errantes. ¿Sabías que los antiguos peruanos habían pintado también en cuevas animales, personas? Y a estas pinturas se les llamó pinturas rupestres, que son evidencias de que hacían actividades y de que se alimentaban. Nuestros antepasados, con el transcurrir del tiempo, aprendieron que las semillas de los frutos podían crecer si se sembraban. También descubrieron que podían criar en cautiverios a los animales para poder alimentarse de ellos. Entonces se convirtieron en una población sedentaria. Primero eran nómades o errantes y luego pasaron a ser sedentarios, que empezaron a hacer agricultura y ganadería para alimentarse y se quedaron en un lugar fijo, como nosotros, en aldeas o casas. Con el transcurrir del tiempo se constituyó en nuestro país una nueva población que se extendió por gran parte del territorio peruano. Nos referimos a los incas. Muy bien, esta civilización, al igual que otras, también nos dejó evidencias de sus prácticas y sus formas de organización. Sin embargo, en esta oportunidad nos referiremos solamente a las relacionadas con alimentación. La historia de los incas nos deja muchas enseñanzas sobre alimentación. Por ejemplo, sabemos que los principales alimentos que consumían eran el maíz, la yuca, la papa, entre otros tubérculos, sobre todo porque eran de gran nivel nutricional y favorecían la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. No obstante, también sabemos que además de estos alimentos, el menú incaico estaba constituido también por vegetales, carnes de animales y minerales. Los incas consumían muy poca carne. Basaban su alimentación diaria en verduras, tubérculos, frijoles, granos y frutas. Entre los vegetales que consumían más tenemos al maíz, el ají, la quinoa, la calabaza, la yuca y gran variedad de frutas, como la chirimoya, la guayaba, la lucma, entre otras.
Otro principal alimento era la quinoa, que ahora es reconocida por su alto valor proteico y ayuda a prevenir las enfermedades como diabetes y relacionadas con el corazón. La quinoa se preparaba en algunas sopas, graneadas como arroz, etc. La dieta incaica también incluía otros alimentos como el mote, la cancha, el maíz tostado, los frijoles, el oyuco, la yuca, el payar, el camote y la caigua. El consumo del pescado se realizaba en la zona del lago Titicaca, por los ríos y los lagos donde se pescaba, y en el litoral costero. Además, se consumía la carne de aves, pato silvestre, perdices, entre otros. La carne de los camélidos, como la llama, era la preferida y a veces la conservaban seca, conocida como charqui, que era expuesta al sol y se almacenaba en espacios construidos con piedras. La alimentación de los incas estaba compuesta de alimentos que le proporcionaban nutrientes necesarios para vivir de manera saludable y por mucho tiempo. Por lo contado a través de esta historia, notamos que la alimentación de nuestros antepasados estaba basada en alimentos que proporcionaban los nutrientes necesarios para la vida saludable y duradera. Varias investigaciones de la actividad atribuyen grandes beneficios a estos alimentos. Por ejemplo, una dieta saludable que incluye el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales ayuda a prevenir la malnutrición, así como diferentes enfermedades y favorece el crecimiento sano. Aquí tenemos algunos productos: maíz, papa, arvejas, yuca. Fuente: adaptado de Lumbreras, Los orígenes de la sociedad andina. Adaptado de Espinosa, Economía política y doméstica del Tahuantinsuyo. Y tercer título, adaptado de la Organización Mundial de la Salud. Alimentación sana. Muy bien, con la ayuda de la información leída ya podemos completar la siguiente tablita. Vamos, tú puedes. Luego, si consideras necesario buscar más información para completar la tareita de hoy, puedes buscar en diversas fuentes como libros, preguntar a un familiar o alguna página de internet. Una actividad que te puede ayudar es revisar la tareita que hicimos la semana pasada, el día lunes. ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud? Ahí te recomiendo que observes la lista de alimentos que consumes diariamente, cómo se alimentan las personas en la actualidad, cómo puede favorecer este alimento a la conservación de nuestra salud, etc. Una vez que has podido revisar y con el video y con toda la información, vas a poder completar el siguiente cuadro: la alimentación de antes y la alimentación de ahora. ¿Qué cambios se han presentado y qué no ha cambiado o se mantiene? En el lado izquierdo, los cambios, y en el lado derecho, las permanencias, lo que continúa hasta el día de hoy. Seguimos aprendiendo en familia. Vas a compartir con tus familiares toda la información del día de hoy, que está muy interesante, y juntos revisarán qué alimentos prefieren consumir ahora. Luego presentarás a tus familiares la tablita de cambios y permanencias que acabas de llenar. Y también reflexionarán sobre lo que ha cambiado y sobre lo que permanece y qué afecta a nuestra salud. Puedes ayudarte con las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Cómo beneficiaron los alimentos que consumían a los antiguos pobladores? ¿Qué evidencias tenemos de ello? Y además, ¿los alimentos que consumimos ahora benefician o perjudican nuestra salud? Escucha con respeto la opinión de todos. Ahora vas a escribir recomendaciones para realizar en familia algunas prácticas de alimentación que favorecieron la salud de los antiguos peruanos. Vamos, tú puedes. Y luego también mostrarás de alguna forma agradecimiento a tus familiares a través, puede ser, de una pequeña canción.
Recuerda la meta de hoy. Identificar, a partir de la revisión de fuentes, de las características de la alimentación del antiguo Perú y describir qué ha cambiado y qué permanece hasta ahora. Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes. Es momento de que tú evalúes el trabajo que has realizado de cada uno de estos criterios y coloques si lo lograste o necesitas ayuda. Si consideras que aún necesitas mejorar, pide ayuda a un familiar. Finalmente, realiza un dibujo para expresar cómo te sentiste al desarrollar esta preciosa actividad. De esta forma estamos finalizando, chicos, esperando que todo haya sido de su agrado y nos vemos el día de mañana.